Bueno, lo que vimos en las otras clases y lo que veníamos hablando y trabajando estaba relacionado con los diseños metodológicos cuantitativos o con la lógica cuantitativa, que básicamente reduce la realidad o un problema determinado a visiones genéricas o panorámicas, pero que nos dicen muy poco sobre las particularidades y las especificidades de ese fenómeno. Entonces, si los diseños cuanti nos ofrecen, como dije, un panorama general amplio a partir de la cuantificación de muchos casos, en los estudios cualitativos lo que vamos a tener es, vamos a tratar de conocer en profundidad, a partir de una menor cantidad de casos, eh, fenómenos específicos a partir de descripciones únicas, complejas, y como dije, a partir de un abordaje en donde, donde no importa la cuantificación de variables y la relación numérica entre esas variables, sino las descripciones en profundidad y las particularidades de ese fenómeno. Bueno, y acá con este chiste un poco se resume lo que les comentaba antes de la distinción entre el abordaje quanti y el abordaje quali, de cómo uno se interesa por la reducción de un fenómeno a un, eh, a un dato numérico y el otro, el abordaje quali, se interesa por indagar en en este caso, bueno, la experiencia del actor, ¿no? Bueno, entonces ya venimos viendo bastante de abordaje cuanti, entonces sabemos que afirmaciones como las que tenemos acá, los países pobres tienden a un mayor conflicto social en esta política que los países ricos, o una afirmación tal como el 75% de los delitos no se denuncia, son todas afirmaciones construidas a partir de la cuantificación de variables, y seguramente están construidas a partir del análisis de datos de muchos casos. Entonces, como les decía, este tipo de afirmaciones ofrecen visiones panorámicas eh, con la intención de resumir información a un número o a una estadística. Y que esto es muy distinto que lo que persigue la lógica cualitativa. Vamos a ver un poco entonces cuáles son las características del enfoque cualitativo, cuándo se usa, cómo se usan, cuáles son los métodos y las técnicas de recolección de datos propios de este abordaje. Algo que me parece importante resaltar es que no tenemos que pensar en estos tipos de enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, como algo antagónico, sino como algo complementario. Antes quizás había más enfrentamiento en cuanto se cuestionaba quizá la validez o la confianza de los métodos cualitativos o la validez científica de los métodos cualitativos, como un poco a la sombra de los métodos cuantitativos, pero la realidad es que estos métodos son adecuados en función a cuál es el problema, cuál es la pregunta de investigación que a mí me interesa responder. Hay métodos que son más adecuados dependiendo de cuál es mi interés, cuál es mi objeto de estudio y mi interés que persigo a través de la investigación. Entonces esto es muy importante. Lo que me determina en qué tipo de enfoque voy a utilizar es mi pregunta de investigación, mis preguntas de investigación, mis objetivos de investigación. ¿Sí? Entonces, no es que hay un enfoque más adecuado que otro, sino que hay enfoques adecuados en función a mis preguntas y mis objetivos de investigación. Y obviamente la validez, la confianza de los resultados que yo produzca van a estar en función a los pasos y a los procedimientos que sigue cada uno de estos abordajes. Entonces, ¿qué es básicamente la metodología cualitativa? Es una metodología que pone énfasis en el conocimiento en profundidad de un fenómeno en particular. Entonces aquí lo que se recolecta, lo que se analiza, lo que se produce son datos e información que no se reduce numéricamente, no se reduce a números como en el abordaje cuantitativo,
donde yo trabajo con variables cuantificables, con variables numéricas, con nivel de medición de razón o intervalar, sino que trabajo con otro tipo de datos, con datos que se relacionan con conceptos, con opiniones, con valores, con las conductas de los sujetos producidas en un entorno determinado. Entonces, ¿cuándo utilizo una metodología o un diseño metodológico cualitativo? Bueno, cuando mi problema y mis preguntas de investigación requieren de un tipo de análisis que no necesita de ser reductible numéricamente, ni va a medir relaciones entre variables, sino que necesita la producción de datos y de información que me digan algo específico y en profundidad de ese fenómeno. Por eso se dice que es más ideográfico que nomotético, ¿sí? Lo que me interesa son los detalles, las particularidades, desde la experiencia misma de los actores, en el caso de que mi objeto de estudio sean individuos, y las formas de que estos les dan sentido a las acciones relacionadas con el fenómeno de estudio. Recuperamos del texto de Babi este ejemplo que es bastante gráfico de lo que veíamos antes. Supongamos que estamos trabajando el tema de discriminación y yo hago un planteo de tipo nomotético y entonces construyo una muestra probabilística y aleatoria y hago un cuestionario y con una pregunta específica que es: ¿alguna vez has sido víctima de discriminación racial o étnica? Y entonces todas las personas incluidas en esa muestra van a responder esa pregunta por sí o por no. Entonces, el resultado de ese tipo de estrategia va a ser que yo puedo decir que el tanto por ciento de la población, suponiendo que yo hice una muestra probabilística y que puedo hacer generalizaciones de esa muestra a toda la población, yo puedo decir que supongamos el 38% de la población sintió alguna vez ser víctima de discriminación racial o étnica. ¿Sí? Eso es un clásico abordaje nomotético, cuantitativo, ¿sí? Que me permite decir eso. Ahora, desde una mirada cualitativa yo puedo interesarme por un planteo de tipo ideográfico y juntar a un grupo reducido de individuos y preguntarles si sufrieron algún tipo de discriminación, que nos den ejemplos de eso que ven como discriminatorio, si ellos sufrieron en carne propia esa discriminación y que nos cuenten algo sobre esa experiencia. Entonces, un mismo fenómeno puede ser abordado desde dos tipos de perspectivas. Por eso les decía antes que no es que sean antagónicos y que uno invalida al otro, sino que depende cuál sea mi interés como investigadora, depende cuál sea mi pregunta, yo voy a ir por un enfoque o por otro. Ahora, las cosas que yo puedo decir desde un enfoque no van a ser las mismas cosas que yo puedo decir desde otro. Entonces, mi interés, mis objetivos y mis preguntas van a determinar qué abordaje voy a seguir, ¿sí? Entonces, la metodología cualitativa lo que me permite, como en el segundo ejemplo lo pueden ver, es profundizar sobre ese fenómeno y decir cosas que con un abordaje cuantitativo no podría decir. Vamos a poner otro ejemplo para ilustrar cómo un mismo problema de investigación, como un mismo tema, puede ser abordado desde dos metodologías diferentes, de dos diseños metodológicos diferentes, en función a las preguntas que me hago como investigadora. Entonces, supongamos que mi interés, mi tema de estudio, son las pautas y los hábitos de consumo de las clases altas. Ese es mi interés, ¿sí? Ahora bien, si yo me hago una pregunta, como ven en la primera pregunta, que es cómo se estructuran los hogares ricos en función a los ingresos y al consumo de ciertos bienes, es claramente una pregunta que está relacionada con el tema de investigación. Ahora bien, si yo me hago esa pregunta, probablemente mi
abordaje, el tipo de metodología que yo empleo para responder esa pregunta sea de tipo cuantitativa, porque yo quiero ver cómo se estructuran los hogares en función a los ingresos y sus pautas de consumo. Entonces, supongamos que yo trabajo a partir de información secundaria provista por la encuesta nacional de gasto de los hogares. ¿Sí? Entonces, yo tengo esa encuesta que se hace a nivel nacional y en donde se recolecta información sobre las pautas de consumo, los ingresos, el ahorro de la población. Entonces yo tengo esa enorme base de datos y puedo fijarme, puedo decir muchísimas cosas de cómo gastan y cómo consumen los hogares ricos de la Argentina. ¿En función a qué? En función a datos estadísticos. Entonces yo voy a poder hacer un montón de afirmaciones en función a esa gran cantidad de datos y voy a poder relacionar un montón de temas en función al ahorro, al gasto, al consumo de diferentes tipos de bienes, etc. ¿Sí? Abordaje 100% cuantitativo. Ahora, si mi pregunta de investigación no es sobre cómo se estructuran los hogares en función a estas variables, sino que mi pregunta es cómo las prácticas cotidianas de consumo de las familias o de las clases ricas se relacionan con otros aspectos de la vida social como las relaciones interpersonales, las aspiraciones y la identidad de clase. Difícilmente yo pueda responder a esta pregunta en base a datos estadísticos, ¿sí? Por más de que sean datos estadísticos sobre pautas de consumo. Entonces, probablemente para responder a esta pregunta yo tenga que hacer una investigación de tipo cualitativa. Tendré que seleccionar a un conjunto de personas o de familias que por su nivel de ingresos y por otras características se consideren de familias ricas y, por ejemplo, podría ser entrevistas en profundidad, ¿no? Y indagar a través de estas entrevistas sobre sus pautas de consumo y de manera indirecta ir viendo cómo estos intereses que yo tengo, sus aspiraciones sociales, cuestiones relacionadas con la identidad, cuestiones relacionadas con cómo se relacionan con otras personas de su mismo grupo social, etc. Pero no solo eso, también podría acompañar a estas personas de compras, a ver los espacios de consumo que frecuentan, las formas de pago, si van acompañados, digamos, qué nos dicen esos consumos, más allá de lo que las personas expresan en las entrevistas, qué nos dicen en los propios espacios donde ese consumo se materializa, ¿sí? Entonces acá vemos cómo un mismo tema, pautas y hábitos de consumo de un cierto sector social, en este caso las familias que podríamos llamar ricas, cómo diferentes preguntas nos llevan a diferentes abordajes. Entonces, si la pregunta de investigación que me hago como investigadora amerita un abordaje de tipo cualitativo, entonces voy a tener que realizar lo que se llama un trabajo de campo. ¿Qué significa un trabajo de campo? Bueno, básicamente es ir al sitio en donde se desarrolla el fenómeno que estoy estudiando. ¿Y para qué? Bueno, para recolectar los datos necesarios para conocer ese fenómeno. ¿Cómo recolecto esos datos, esa información cualitativa? A través de distintas técnicas, a través de distintos métodos. Puede ser la entrevista en profundidad, puede ser lo que llamamos la observación de diferentes actividades, la observación de la conducta de los sujetos que estoy estudiando. Puede ser también la participación, puedo ir y participar de una clase en un colegio porque estoy estudiando las relaciones entre docente y estudiante. Puedo ir a hacer trabajo de campo en un barrio, porque en vez de estar en un barrio, digamos, no sé, en un barrio popular, porque lo que estoy estudiando son las pautas de consumo, no de las familias ricas, sino de las familias populares, entonces quiero ver los ámbitos de consumo y las relaciones de consumo en esos barrios específicos, entonces voy ahí y no solo hago entrevistas con la gente y le pregunto qué y cómo consume,
sino que también los acompaño a los diferentes espacios de consumo. Entonces voy a la feria del barrio, voy a los comedores, voy, bueno, y participo de diferentes actividades que me permitan conocer bien en profundidad ese fenómeno, ¿sí? Parecen, cuando lo decimos así, parecen actividades naturales e intuitivas, digamos que voy directamente las hago, pero no es así. De hecho, un poco la dificultad del trabajo cualitativo bien hecho y un buen trabajo de campo es justamente eso, es la preparación que yo tengo, el grado de conocimiento que yo tengo de mi objeto de estudio, ¿sí? Para hacer una buena entrevista tengo que saber qué voy a preguntar, y esas preguntas tienen que estar relacionadas con lo que yo quiero saber, ¿sí? Hay diferentes tipos de entrevistas. Puedo hacer una entrevista, lo que se llama semiestructurada, en donde tengo una guía de pautas con algunas preguntas que me dan puntapié inicial a que se abran un montón de puertas, y esa es la riqueza del abordaje cualitativo, digamos, que emergen cosas que como investigadora yo no tenía o no tenía en cuenta o no conocía o no estaba preguntando. En la investigación cualitativa yo voy con ciertos lineamientos, pero lo bueno es que a medida que avanzo en mi trabajo de campo, los datos emergen y me permiten ver cosas que no tenía planeadas con antelación, ¿sí? Bueno, y acá Babi nos dice un poco lo que les comentaba antes. Sostiene que la investigación de campo ofrece las ventajas de sondear la vida social en su hábitat natural, digamos, en su hábitat en donde se desarrollan. Y hay cosas que mediante la observación directa en el campo permiten observar comunicaciones sutiles y otros acontecimientos que de otra forma no se anticipan ni se miden. Bien, vamos a ver algunos principios de la investigación cualitativa. Primero es que obviamente las personas difieren en sus experiencias y en la comprensión de la realidad y de sus propias experiencias. Y entonces que existen distintos significados que las personas le atribuyen a esas experiencias. Por eso es importante algo que está en el texto de Regine, que es un texto muy lindo sobre investigación cualitativa, que es la idea de saturación. Porque uno diría, bueno, si todos difieren en el sentido que le atribuyen a sus experiencias, entonces no voy a poder decir nada del fenómeno que estoy estudiando, sino que voy a poder decir particularidades. Y esto no es así, digamos. Cuando uno hace entrevistas a un grupo de personas sobre un tema en particular, lo que me interesa justamente es en qué coinciden, cuáles son los puntos en común, digamos, cuáles son las características que atraviesan a todas esas personas. Y la idea de saturación lo que nos da, nos dice, digamos, hasta dónde uno tiene que avanzar en las entrevistas. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? Porque en la investigación cuantitativa trabajamos con muestras. Yo sé que tengo que hacer, no sé, 400 encuestas para poder hacer generalizaciones de la población. En la investigación cualitativa lo que hacemos es trabajamos con un número reducido hasta, digamos, de personas, por ejemplo, entrevistar, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que alcanzo la saturación, es decir, que no importa cuántas entrevistas más haga, ya más o menos voy a tener, no me va a aportar ninguna información nueva. Vamos, voy a reforzar lo que ya vengo conociendo con mis entrevistas hechas. Entonces, esta idea de saturación es importante en la investigación cualitativa, porque me da la idea de, bueno, hasta acá está bien que haga entrevistas porque ya si continúo haciendo entrevistas no me aporta nada nuevo, ¿sí? Ya conozco, ya puedo decir algo robusto sobre mi problema de investigación, sobre mi tema de investigación, ¿sí? Otro principio es que un fenómeno social solo puede ser entendido dentro de su contexto de producción. Bueno, lo dije al revés, acá dice un fenómeno social no puede ser entendido fuera de su propio contexto. Quiere decir que tengo que conocer el fenómeno en su contexto, en el contexto en que se produce, ¿sí? La comprensión de las conductas humanas es un proceso lento y no es lineal.
y los casos excepcionales pueden proporcionar detalles sobre un problema, una nueva idea para una investigación adicional. Un poco los que les comentaba antes. Yo lo que quiero ver es cómo se presenta ese fenómeno, ese problema que estoy investigando en todas las entrevistas que hago. Pero puede haber casos excepcionales, puede haber detalles que me llamen la atención y que pueden ser, me abran las puertas a un nuevo tema de investigación. Algunas otras características de la investigación cualitativa, bueno, es que se trata de un análisis y un proceso de investigación que llamamos circular. No es algo lineal y tan estructurado como la investigación cuantitativa, donde yo parto en general de una hipótesis o ya sé qué conjunto de datos voy a analizar. La investigación cualitativa se trata de una investigación más flexible, es iterativa, es progresiva y hay una estrecha relación entre la persona que investiga, entre la investigadora y los sujetos de estudio. Hay una interacción y una relación de ida y vuelta a medida que uno avanza con el trabajo de campo. Uno empieza a avanzar con el trabajo de campo y empieza a recolectar la información, empieza a recolectar datos y en función a esa información que produce y esos datos que recolecta, avanza con el trabajo de campo, ¿no? Porque ahí uno empieza a ver, empieza a producir información que era desconocida. Entonces hay un constante diálogo, un ir y venir entre la producción de los datos, los conceptos, las ideas, la teoría y el análisis de esa información. Entonces, la investigación cualitativa en este sentido es mucho más flexible, permite la emergencia de temas nuevos y uno va avanzando a medida que va produciendo. Hay un alto grado de reflexibilidad entre la producción de conocimiento y la interpretación de ese conocimiento y esa información que voy produciendo. Bien, dijimos que había diferentes formas, diferentes métodos de recolección y mejor dicho, de producción y de recolección de la información y de los datos cualitativos, ¿sí? Hablamos hace un ratito de las entrevistas, que básicamente incluye hacer preguntas relativas a mi tema de interés y registrar las respuestas que las personas me dan a esas preguntas. En general se trabaja con entrevistas de tipo semiestructuradas, en donde tengo una guía de pautas con preguntas disparadoras y donde, estoy abierta a la posibilidad de que emerjan temas, que emerjan cuestiones que yo no tenía previstas preguntar. Por eso son de tipo estructurada. Si tuviese unas preguntas ya predeterminadas, sería casi como un cuestionario, ¿no? Entonces, la idea de la entrevista es esto, es hacer preguntas disparadoras y que después vayan surgiendo los temas en relación, obviamente, al tema de investigación. A veces las entrevistas son, digamos, así dicho, parece fácil, pero las entrevistas tienen su complejidad, digamos, hay personas muy cerradas, hay personas que no les gusta hablar, que hay que sacar las cosas un poco con tirabuzón. Por el contrario, hay personas que hablan un montón y que se desvían del tema de interés y entonces requiere una cierta habilidad y un cierto dominio, esto en hacer volver al eje de interés y de, llevar la entrevista por el lado que a mí me interesa y no por el lado que lo quiere llevar necesariamente la persona entrevistada. No tenemos que incluir opiniones personales. Vamos, es todo un desafío hacer buenas entrevistas y más o menos en un tiempo lógico tener material suficiente, para ir abordando mi tema de estudio.
Bueno, además de la entrevista, que es la herramienta clásica del abordaje cualitativo, existen otros métodos para la producción y la recolección de datos cualitativos, como pueden ser la observación, que es algo que ya hemos nombrado y hemos visto en algunos textos de aplicación que trabajamos al principio de la cursada, donde básicamente quien investiga registra un fenómeno particular que está observando. Puede ser, como les dije, las interacciones que se producen en un shopping o en un espacio de compra, si estoy estudiando pautas de consumo, o puede ser en un partido de fútbol, puede ser en una asamblea barrial, puede ser en una misa. Digamos, hay infinidad de fenómenos y de situaciones que uno puede observar y registrar, obviamente que estén relacionadas con el tema que estoy investigando. La observación puede ser participante o sin participación. Si es observación participante, yo como investigadora participo y de eso que estoy, de esa actividad que estoy observando, puede ser, no sé, si voy a observar una clase de baile, bueno, bailaré con las personas que están en esa actividad, ¿no? Otro tipo de formas de recolectar los datos son los grupos focales o los focus group, son bastante famosos, se usan mucho también para la opinión pública, para estudios de opinión pública y para campañas políticas. Básicamente se agrupan entre 6 y 10 personas en una sala, en general algo que se llama cámara Gesell, que es donde las personas están como si fuesen en un cuarto, pero con un vidrio donde pueden ser observadas, pero ellas no ven a través de ese vidrio, y una persona que modera esa reunión, en donde lo que hace es hacer preguntas o tira distintos disparadores de temas para ver los puntos de acuerdo y desacuerdo de esas personas. Se utiliza también mucho en investigación de mercado, con productos y demás. Bueno, y existen otros métodos, como el estudio de casos, que es súper usado en la ciencia política, en la sociología, ¿no? Donde yo estudio cómo se desarrolla un fenómeno en particular. Puede ser que esté estudiando, no sé, como tema la discriminación o, a ver, no sé, la participación política, y tomo como estudio de caso las manifestaciones que se producen en torno eh, al Día Internacional de la Mujer. Entonces mi caso de estudio es ese, ¿sí? Hay otro tipo de métodos también, es muy conocido y muy usado las historias de vida, la etnografía, que es el método clásico de los estudios antropológicos, y bueno, y otros que que irán viendo cuando vean más en profundidad y cuando tengan su materia de metodología cualitativa. Bueno, acá un poco más de detalles sobre algo que ya vimos antes. La observación participante es una forma específica de trabajo de campo, en donde la persona que está investigando participa, forma parte como actor de ese fenómeno que está observando, que está estudiando. Y el ejemplo que les dije antes, que les mencionaba antes, el texto de Rosana Huber, donde ella participa en las reuniones de los veteranos de Malvinas y de los actos del 2 de abril, y es allí en donde ella va produciendo y va recolectando la información, y en realidad va conociendo en profundidad y se va encontrando con cosas que no tenía en cuenta, y hasta va cambiando un poco la interpretación de los hechos en función a la información que se va generando, esta idea de iteración, esta idea de reflexibilidad del conocimiento que se produce, ¿sí? Obviamente, cuando se hace investigación participante es necesario ser lo más detallista posible, anotar, registrar todo. Si puedo, no solo registro escrito, pero si cuento con la aprobación de las personas, puedo tomar fotos, puedo filmar, siempre obviamente atendiendo a las consideraciones éticas de la investigación.
Bien, para sistematizar lo que ya venimos hablando de las entrevistas y para sistematizar lo que dijimos, podemos decir entonces que la entrevista refiere a una forma específica de encuentro, es una conversación dirigida temáticamente, es decir, una conversación guiada en función a un tema específico y registrada por quien investiga con el fin de recolectar algún tipo de información en el marco de un problema de investigación. Y la entrevista difiere al cuestionario, que es el típico método, la típica técnica de recolección de datos en la investigación cuantitativa, porque el cuestionario suele ser rígido, suele ser la misma pregunta para mucha cantidad de observaciones, de unidades de análisis. En la entrevista trabajo con menos unidades de análisis, con menos observaciones, pero de manera menos estructurada, menos rígida. Como les dije, parto de una guía de pautas, una guía que me orienta, pero estoy disponible, estoy abierta a las cuestiones que van surgiendo y a las repreguntas. Si yo trabajo con algo rígido, no existe la repregunta porque ya tengo establecidas las preguntas que voy a hacer. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la entrevista? Bueno, sirve para comprender y captar la perspectiva de los actores, de ver cómo interpretan sus propias experiencias, sus propios sentimientos, sus propias acciones. Sirve para explorar el mundo de la vida cotidiana o de cuestiones pasadas, históricas, de fenómenos que tuvieron lugar en el pasado. Sirve para estudiar las representaciones sociales, las opiniones, las percepciones, los valores, los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos también que hay diferentes tipos de entrevistas dependiendo del grado de estructuración o estandarización de las preguntas y de las respuestas. Dijimos estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? Bueno, obviamente que me permite recolectar una cantidad de información muy rica en cuanto a la profundidad y la especificidad y en relación al tema de estudio, ¿no? Y obviamente, como ya les dije antes, me permite captar temas emergentes que no tenía en consideración a priori. Y por supuesto, tiene desventajas como cualquier herramienta de recolección de datos. Obviamente que depende de la destreza y la empatía que tenga quien investiga y un montón de cuestiones. Depende muchas veces del género de quien investiga, de la edad, de la chispa que tenga, de cómo le caiga a la persona que está siendo entrevistada. Otra limitación es que, bueno, como dijimos antes, es más difícil generalizar los resultados. No se trabaja, como ya les comenté, con una muestra probabilística, sino que se trabaja con una cantidad reducida. Esto no quiere decir que no pueda hacer generalizaciones. Yo seguramente puedo decir algo del conjunto, pero no con un nivel de certeza absoluto, digamos, o con un margen de error que puedo calcular como cuando trabajo con abordaje cuantitativo, ¿sí? Y obviamente hay una limitación en términos de cantidad de entrevistas que puedo hacer, por una cuestión de tiempo, de recursos, de accesibilidad. Quizás estoy haciendo, no sé, estoy haciendo un estudio del sistema penitenciario y quiero entrevistar a personas presas. Y bueno, quizás consigo el permiso para acceder a un penal, me permiten ir 2 veces o 3 veces y tanto tiempo. Y yo puedo hacer tantas entrevistas como me lo permita ese tiempo que me posibilitaron. Entonces, bueno, siempre es más difícil en términos de a veces accesibilidad y posibilidades de quien investiga. Bueno, ya les hablé un poquito de los grupos focales, seguramente los conozcan. Les recomiendo que está bueno también para buscar por ahí algún videíto en YouTube de algún grupo focal para que vean la dinámica, cómo se genera, cuál es el rol de quien modera, cómo se seleccionan los participantes y esas cuestiones. Como les dije, el grupo focal básicamente es una entrevista grupal.
¿sí? Se usan distintas técnicas conversacionales, disparadores, para ver las opiniones del grupo de personas, aunque obviamente la finalidad no es la opinión de particular o individual de cada uno de los que asisten al grupo focal, sino el resultado en términos de la interacción, la comunicación entre los distintos participantes, ¿no? Entonces acá se registran las emociones, las opiniones, los puntos de acuerdo, las posibles tensiones que puedan surgir. Entonces la finalidad es la pluralidad de perspectivas en relación a una temática y las reacciones que emergen espontáneamente, ¿no? Otra cosa interesante de los grupos focales es que, como bien les dije, tiene elementos de las entrevistas, también incluye cuestiones de la observación, porque no solo se registran las opiniones, los puntos de acuerdo, desacuerdo, como les dije antes, sino que también las cuestiones que no se expresan verbalmente, el lenguaje corporal, los gestos, el tono, si alguien dice algo como sacado, o alguien se ofusca un poco, o si a alguien le da vergüenza decir algo, o si se arrepiente, digamos, todo eso se registra. Por eso les comentaba lo de la cámara Gesell, de que se pone en una habitación con un vidrio, un espejo, en donde ellos son observados, pero ellos no pueden ver que están siendo observados, aunque se sabe. Es para esto, es para registrar con el mayor grado de detalle posible todas estas reacciones y todo lo que sucede más allá de lo expresado verbalmente. Bueno, vimos cómo se producía la información y los datos cualitativos a través de distintas técnicas que obviamente después voy a tener que procesar esa información y analizarla. Entonces, para ese procesamiento y ese análisis de la información se pueden utilizar o matrices de datos o se pueden utilizar software específicos para el análisis de información cualitativa. Uno muy conocido es el Atlas TI, que me permite tener en un mismo programa toda esta información que produje. Por ejemplo, tener una vez que tengo las entrevistas, que las desgrabé y las transcribí, puedo subir todas las entrevistas. O si estoy trabajando con notas de diario, subir todas las notas. O con discursos presidenciales o discursos políticos, bueno, subo todos los discursos y me permite ir haciendo categorías y bueno, y me facilita el proceso de codificación y categorización. Ahora bien, eso es un tipo de análisis bien inductivo, ¿no? Porque yo voy generando mis categorías de análisis a partir de la información que tengo en estas entrevistas o en estos recortes de diarios o en estos discursos, lo que fuere. Es a la inversa que el razonamiento o el análisis de tipo deductivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan con el texto de Rocío Annunziata sobre la acción conectiva? Ella, ¿qué hacía? Ella partía de una hipótesis de trabajo y partía de 5 categorías de análisis que ella construye en función a su marco teórico, y lo que hace es va y hace va a hacer va a participar de la marcha, del 8 de marzo, con un cuestionario, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer a partir de la información que recolecta en esos cuestionarios es ver cómo funcionan esas categorías de análisis, ¿sí? Pero las categorías de análisis están construidas a priori, ¿no? Luego va a hacer las observaciones para ver empíricamente cómo funcionan. En este tipo de análisis que estamos viendo acá, en el análisis cuantitativo, primero producimos la información y vamos produciendo esas categorías de análisis, vamos clasificando esa información en función a categorías conceptuales
le otorgan sentido, pero que no están construidas a priori. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entonces del análisis o la interpretación, del tipo de análisis inductivo y del tipo de análisis deductivo? Acá estamos hablando de un razonamiento de tipo inductivo, ¿no? Obviamente, como toda técnica y como todo análisis metodológico, los pasos que yo incluyo para la producción de información y para el análisis de esa información, obviamente tienen que estar detallados y tienen que ser explícitos y tienen que ser públicos. Bueno, lo que les decía antes, para ponerlo en palabras utilizando el lenguaje de los textos, la investigación cualitativa es principalmente inductiva. Entonces, en general, quienes investigan desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos. Entonces, tengo los datos y después genero los conceptos o las categorías de análisis, a la inversa del razonamiento de tipo deductivo, ¿no? En donde se recogen los datos para evaluar, para testear modelos, hipótesis o teorías preconcebidas, digamos, concebidas con anterioridad a la producción de los datos, ¿sí? Entonces el diseño de la investigación cualitativa es mucho más flexible, es mucho menos estructurado y lineal que la investigación cuantitativa, donde yo quiero testear cómo funciona un modelo a partir de observaciones empíricas. Acá es a la inversa. Mis observaciones empíricas me llevan a la conceptualización. Bueno, seguimos entonces sistematizando y sintetizando las características de la investigación cualitativa. En la investigación o en la metodología cualitativa, las personas, los escenarios o los grupos que estoy estudiando no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se estudian las personas en el contexto de su pasado, de su presente, de su actualidad, pero en las situaciones en las que se hallan. Otra de las características de la investigación cualitativa, y que también suele ser una crítica que a veces se le hace, es que quien investiga produce un efecto sobre el objeto o los sujetos de estudio, ¿no? Cuando se hace una participación, siempre la presencia del investigador o de la investigadora altera un poco la realidad que está siendo observada. Entonces, aunque no se puede eliminar los efectos sobre lo que se está estudiando, sobre el accionar de las personas o la percepción de las personas, sí se intenta controlar o reducir al mínimo este impacto, o por lo menos incorporarlos a la interpretación. Es decir, cuando se interpretan los datos, cuando se está haciendo el análisis de la información, tener en cuenta que quien observa, quien participa, quien entrevista, produce un efecto sobre la persona. No sé, es muy normal en las entrevistas que quien está siendo entrevistado o quien está siendo entrevistada quiera causar cierta impresión, entonces altere un poco, quizás inconscientemente, el relato, o que haga mayor énfasis en algo que le interesa particularmente. Entonces, esto tiene que ser considerado a la hora de hacer el análisis y de llegar a ciertos resultados. ¿Qué más? Cuando se hace investigación cualitativa se trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. En este sentido es esencial experimentar la realidad tal como la experimentan las personas que estoy estudiando, ¿no? Entonces se produce una identificación grande, una empatía con las personas que estoy estudiando para comprender realmente cómo ven las cosas, ¿no? Y verán que está muy relacionado con algo que venimos hablando desde el inicio, que es el paradigma interpretativista. Otra característica, desde este enfoque, todas las personas, todas las miradas, todas las opiniones son valiosas e igualmente válidas, ¿no? En este sentido, no estamos buscando la verdad o cuestiones morales o éticas, sino una comprensión detallada, específica, profunda de las perspectivas de las personas.
Entonces, en este sentido, a todos se los ve como igual, no hay una escala de valor respecto a nuestros sujetos de estudio, ¿no? Entonces, en este sentido, la perspectiva de un delincuente es igual de importante que la perspectiva del juez que lo condenó, si lo que estoy estudiando es algo relacionado al, no sé, a criminalidad, ¿sí? Entonces, las dos perspectivas son igual de importantes y en ese sentido no tenemos que hacer juicios de valor o tenemos que tratar de eliminar todas nuestras preconcepciones, que es algo muy complejo, pero muy importante. Otra característica, como ya dijimos, los métodos Quali nos permiten estudiar a las personas y obviamente relacionarnos con ella, y esto, como dijimos, causa un impacto, influyen en el modo en que las vemos, ¿no? Por eso se dice que los métodos cualitativos son humanistas, ¿no? Cuando reducimos las palabras y los actos a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si los estudiamos cualitativamente, llegamos a conocer a las personas, a experimentar lo que ellas sienten, y muchas veces generamos hasta lazos, vínculos, nos comprometemos con algunas causas. Con lo cual, bueno, hay que ser cuidadoso con la cuestión de las valoraciones y de la objetividad. Bueno, y obviamente otra característica de este abordaje es que nos permite estar muy próximo al mundo empírico, digamos, no está mediado por el análisis estadístico, por operaciones o definiciones conceptuales operacionales o escalas clasificatorias, como dice acá, sino que tenemos una llegada inmediata y un conocimiento directo de la vida, de la interpretación, de los sentimientos, de las valoraciones de nuestro objeto, de nuestros sujetos de estudio. Digamos, tenemos un conocimiento que está mediado por la interpretación, si se quiere, pero que es producido directamente, es directamente observable. Y otra característica que es importante, que ya un poco lo mencionamos, pero que para la investigación cualitativa todos los escenarios y todas las personas son dignas de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial para ser estudiado. Y eso está bueno porque a veces uno, cuando hace investigación cualitativa, descarta algunas cosas porque cree que no son tan importantes o porque cree que no tienen como sustancia, pero así, bueno, se nos pueden escapar muchas cosas y se nos pueden escapar cosas importantes. Entonces, a priori, en un principio, todo lo que observamos y todos los detalles y todas las cosas que nos pueden parecer superfluas, quizás no lo son. Entonces hay que estar con todos los radares bien alertas para no perdernos nada. Bueno, y finalmente se podría decir que la investigación cualitativa es un arte, porque es un tipo de investigación flexible en cuanto al modo en que se intenta conducir no solo la producción de la información, sino el análisis de la información. Entonces, acá entra mucho en juego la creatividad y la capacidad de quien investiga. Entonces, en ese sentido, el científico social cualitativo es alentado o alentada a crear su propio método, ¿no? Obviamente se siguen ciertos lineamientos orientadores, se siguen ciertas, pero no en términos de reglas, no en términos de procesos estancos, sino que hay mayor flexibilidad para ser, insisto, ser creativo, incorporando cosas, ir considerando cosas que no se consideraron
o que no se tuvieron en cuenta inicialmente. Entonces, los métodos sirven a quien investiga, nunca es quien investiga esclavo del método. Eso es lo que dice Mills. Bueno, no era la última característica la anterior, pero sí es esta, que refiere un poco al corazón del abordaje cualitativo y que es que básicamente lo que aquí interesa es el significado que las personas le atribuyen a sus vidas, a sus percepciones, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus acciones, a sus interpretaciones, ¿sí? Y que quien investiga tiene que ser lo más empático posible para captar estos significados, ¿no? Y que esa es la gran diferencia con el abordaje cualitativo. El abordaje cualitativo lo reduce a números, relaciones entre variables, causalidad, y este tiene otro interés. No es que uno sea más válido científicamente que otro, ni que uno sea más humano que otro. Se sirven para responder a diferentes tipos de preguntas de investigación. Bueno, y para ir cerrando ya y un poco a modo de retomar algo que venimos hablando y discutiendo desde las primeras clases, que obviamente hay una relación entre el paradigma positivista y los abordajes cuantitativos y el paradigma interpretativista y los abordajes cualitativos. Esto no es algo estanco, no es algo que tenga que ser necesariamente así, pero obviamente el interpretativismo, como sabemos, busca comprender el motivo de la acción, el sentido que los actores le atribuyen a sus acciones, y para esto es más adecuado, son más adecuados los métodos y las técnicas cualitativas. Bueno, y ahora sí, para cerrar, refuerzo con esto que no es una cuestión de quali versus quanti, como lo vemos acá, sino que muchas veces son, de hecho, abordajes complementarios, se usan métodos mixtos, se usan investigaciones con diseños mixtos que incluyen abordaje quali y abordaje quanti. No se trata de una guerra entre cuál es más válido, sino entre cuál es el que mejor responde a mi pregunta de investigación. Mientras que en la investigación cualitativa está orientada al proceso de la producción y de la interpretación y el análisis de los datos, la investigación cuantitativa está orientada al resultado y al testeo de categorías de análisis, hipótesis o modelos establecidos a priori. En la investigación cualitativa trabajo con datos ricos en detalles y en profundidad. En la investigación cuantitativa trabajo con una gran cantidad de datos, muchos, con datos numéricos duros y repetibles. Esto hace que sean generalizables. La investigación cualitativa no es generalizable en términos estadísticos, pero me permite un buen análisis estadístico, un buen análisis cualitativo, me permite decir algo que excede a esos individuos que estoy entrevistando, por ejemplo. Pero no es generalizable en el sentido estadístico, ¿sí? Y dijimos entonces que el proceso de investigación es dinámico, mientras que el proceso de investigación cuantitativa es mucho más estructurado o estático, si se quiere. Bien, hasta aquí hemos llegado. Los dejo con la actividad del día de la fecha. Vamos, no incluye ninguna lectura, sino que tiene varios ejercicios para hacer, que incluye ambos abordajes, el quanti y arrancamos también con algunas preguntas para ir metiéndonos en el mundo cualitativo. Y cualquier duda vamos a estar en cada uno en su comisión, el del lunes a la mañana, el lunes a la noche y martes a la mañana. Estaremos atentos al foro para las preguntas que tengan y les deseo una buena semana para todos y para todas.